Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast. Un podcast altamente recomendado para todo aquel que está haciendo un fantasy, pero tiene que irse del fantasy porque hay otras cosas importantes que hay que, ¿verdad? Hay que tocar y todo eso. Y por eso estamos aquí en este episodio. Dímelo, Gil. Sí. Un saludo a la gente de Trapo de Bola que nos invitó al fantasy de ellos y el podcast de ellos está ready. Hablan de los fantasy, de los diferentes fantasy aquí que den para allá. Pero nada, hay muchas cosas importantes que hablar. Nuestro invitado de hoy llevaba un tiempito que estaba fuera de las redes, ya lo extrañábamos, así que tuvimos que ir a buscarlo para que viniera para acá con nosotros un ratito. Dímelo, Nieto, bienvenido nuevamente a nuestro espacio, que es la que hay. Gracias, muchachos. Que es la que hay, Omi, que es la que hay, Gil. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Aquí estamos, ¿verdad? Gracias a ustedes por invitarme aquí para, como tú dices, para darme la oportunidad, porque llevo tiempo que estaba un poquito quitado, pero nunca rechazo una invitación. No, y que es importante lo que está pasando, ¿verdad? En el mundo, en el mundo de los conflictos, como yo le llamo, ¿verdad? Que están ocurriendo últimamente y estos últimos días ha estado bien activo, ¿verdad? Los problemas entre países, especialmente Rusia y Ucrania. Hemos visto ahí unos ataques y unas cosas, ¿verdad? Que queremos que la gente, ¿verdad? Pues está pendiente en estos días más al deporte, al bochinche, que si Daddy Yankee, que si Don Omar, que si los playoffs del MLB, todo eso, y que está chévere y todo, pero, ¿verdad? Hay cosas que son preocupantes y, ¿verdad? Te queríamos traer para hablar un poquito de lo que está pasando y cosas que a nosotros también nos preocupan y que queremos entenderlas. Pues sí, para eso estamos. Exactamente. No, sí, ¿verdad? Añadiendo a lo que dice Omi, este tema de la guerra en el mainstream como que se ha enfriado un poco, pero, mano, sigue sucediendo. Así que, nada, vamos a estar tocando ese tema. Pero antes quiero saber qué piensa Nieto de lo que es House of Dragon, que nos tiene pegado todos los domingos a todo el mundo ahí. House of Dragon es la serie de Game of Thrones. Sí, la precuela. La precuela. Exacto, bien. La precuela. No, incluso yo la considero que por lo menos esta primera temporada es mucho mejor que la última de Game of Thrones, aunque eso tampoco es decir demasiado, porque la última de Game of Thrones realmente una basura, pero esta promete, o sea, todavía no ha terminado, ahora este domingo es el 9º episodio y por lo general dentro de Game of Thrones los 9 episodios siempre son candela, así que se espera tremendo desastre o por lo menos se espera que va a estar bueno. Por lo menos el principio del desastre. Exacto, el principio del desastre. Pero sí, ha comenzado muy bien. De verdad, a mí me enganchó desde el primer episodio y eso que yo la estaba mirando con un poquito, la iba a ver, cuando la empecé a ver, la vi con un poquito de, como que, de miedo, digo no miedo, como que con cierto resentimiento, cierto recelo, porque después de la decepción del final de Game of Thrones, pues yo dije, déjame ver, no querer engancharme aquí, pero en verdad que por lo menos hasta ahora lo que han presentado es muy bueno. Muy bueno. Excelente. ¿Verdad que sí? Sí. Tanto el personaje como la trama, las actuaciones, o sea, los efectos especiales, los dragones. Hay dragones desde el primer episodio, en todos los episodios hay un dragón, por lo menos. Y en esta casa somos team rojo, ¿sí o no? Negro, rojo y negro es lo mismo. Rojo y negro. Sí, en esta casa son los negros y los verdes. Sí. Está bien. Muy bien, ahí tienen ahí una recomendación de Nieto. Sí, no, papi, siempre es bueno pellizcarle el cerebro a Nieto de lo que son series, de lo que sea, superhéroes, series, de lo que sea. El caballo es un caballo ahí, así que gracias por eso, Nieto. Duro. Pero vamos a lo que vinimos. Quería empezar con el tema de Irán, que la gente se tiró a la calle a protestar por la muerte de una muchacha de 22 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ella estaba usando el atuendo que usan los iraníes. ¿Cómo es que se llama eso? Hijab. Lo estaba utilizando mal. Parece que se le veía un poco del pelo o algo así. Y la arrestaron y la mataron. Wow. Sí. Técnicamente en el caso de ella, el problema es que ya vemos, los que están viendo las redes sociales y las noticias, pues van a ver que ya van, Irán, la gente ha salido de las calles, llevan cerca de un mes, más de un mes en protestas en diferentes ciudades, en la capital, pero un montón de ciudades.
y todo a raíz, o podríamos decir que el detonante fue realmente la muerte de esta joven, Mahsa Amini, era el nombre de ella. Ese es el nombre de ella, persa, porque me explico. Ella es, y voy a tratar de explicarlo más o menos sin complicarle demasiado, ella es lo que se llama de etnia kurda. Ella es, aunque es iraní, en Irán, contrario a lo que la gente pueda pensar, pues hay una gran variedad de etnias y de cultura, o sea, cerca del 50% son persas. Los persas son los que serían los iraníes, pero ahí también hay árabes, hay armenios, hay azeríes y hay cerca de un 10% de la población son kurdos. Y los kurdos son un pueblo que están dispersos por diferentes países del Medio Oriente, y se dice que los kurdos son el pueblo más grande que existe que no tiene tierra. O sea, hay cerca de 40 millones de kurdos divididos entre Irán, Irak, el norte de Siria y Turquía. Y están dispersos. Entonces, los kurdos por lo general, en todos los países donde ellos están, pues siempre ellos son un grupo bien característico, o sea, son bien cerrados, son bien, su cultura es bien aparte, diferente a las demás culturas de Medio Oriente. O sea, para empezar, es un pueblo secular, no son musulmanes practicantes como los demás pueblos. Entonces, ellos son mucho más, digamos, progresistas o liberales. O sea, el rol de la mujer dentro del pueblo kurdo es bien diferente a dentro del mundo musulmán. De por sí, cuando una de las unidades más famosas en la guerra de Siria, que fue de las que mató una gran cantidad de terroristas de ISIS, era una unidad de mujeres kurdas, del ejército kurda. Y entonces, pues, ¿qué quiero decir? Que este pueblo, pues, por las características que tiene, pues no son necesariamente muy compatibles, digamos, con el régimen de Irán. Y ahora, y entre una de las cosas que tiene, pues que si tú tienes un nombre kurdo, tienes que ponerte, para registrarte como te van a registrar en el registro demográfico, por ponerlo de ejemplo, tienes que cambiarse el nombre a un nombre iraní. Por eso es que ella se le llama Mahsa, que es un nombre persa, pero realmente el nombre de ella es China, se escribe se pronuncia China, que ese es el nombre kurdo. Entonces, primeramente por aclarar. Ahora bien, la situación es que ella vivía en otra región, en una provincia del norte, y pues viajó a la capital, a Teherán. Y al parecer, ella, precisamente por lo que estamos hablando de la forma en la que viven los kurdos y todo esto, ella pues no estaba muy acostumbrada a todo este tipo de cosas de cómo ponérselo apropiadamente, el hijab. Y más adelante voy a explicar de dónde surge todo esto. Y entonces, pues en Irán existía lo que se llama la policía de la moral, que es un cuerpo de seguridad, por llamarle así, que el régimen tiene para implementar todo lo que tiene que ver con los códigos de vestimenta que establecen ellos dentro del régimen, dentro de su religión. No solamente el hijab en las mujeres, sino, por ejemplo, los hombres no pueden andar en camisas sin mangas por ahí. Los hombres no pueden andar en pantalones cortos, a menos que sean adolescentes, como hasta los 15 o 16 años. Mayor de esa edad, que hay que tener pantalones largos. El pelo, el corte de pelo, los cortes de pelo, el hombre no puede tener el pelo demasiado largo, ni el pelo pintado, las mujeres tampoco, son un montón de normas y dogmas. Ajá. Y sobre todo en la capital, en Teherán, y en otras ciudades grandes, donde opera mejor, opera con más fuerza este grupo, esta fuerza policial de la policía de la moral. ¿Qué pasa? En una de estas, al parecer, cuando ya fue a la capital, cuando fue a Teherán, le llamaron la atención porque tenía el hijab mal puesto. Por eso se le veía un poco del pelo, en vez de taparlo completo. Anyway, no estaba cumpliendo con las normas que establecen ellos. Ajá. Y pues en estos casos, cuando la policía de la moral lo que hace es que te arrestan, te llevan a una especie de cuartel no un cuartel de policía, pero un cuartel como que de ellos allí, y donde te tratan a las mujeres las tratan de readiestrar, o sea, como que le dan un mini curso como... Para poner un ejemplo, como si fuera la escuelita que le dan a uno cuando uno lo cogen guiando borracho y se declara culpable. Claro. Pues, pero que me desvío, pues algo así, una especie de escuelita para adoctrinarte, pero mucho más rápido, o sea, para que aprendas cómo se utiliza todo y por qué tienes que respetar las normas y todo lo demás. Y luego te hacen firmar un documento donde entiendes que
aceptas que fuiste adiestrado y que entendiste bien todo esto, que no lo vas a volver a hacer. Y cuando venga un hombre de tu familia a buscarte, pues te puedes ir. Tiene que ser un hombre. De la familia. Exacto. Un padre, un hermano, un esposo. ¿Qué sucede? En el caso de ella, se dice que cuando ella fue arrestada, no sé si fue que ella hizo algún tipo tuvo algún tipo de resistencia al arresto, o les dijo algo, o algo pasó que la situación se tornó violenta y ella fue golpeada, fue agredida por los agentes de la policía de la moral, incluso al parecer le dieron un golpe en la cabeza o algo así. Ella terminó en el hospital y posteriormente murió. Según el gobierno de Irán, según el régimen de Irán, ella no murió de los golpes y no la golpearon ni nada por el estilo. Ellos dicen que le hicieron una autopsia hecha por el propio sistema de salud de Irán, que dice que ella tenía unas condiciones y murió como que de unas condiciones como del corazón o algo así. ¿Qué sucede? Esa es la versión obviamente, del régimen. Tras lo que pasó, pues esto indignó mucho a la población y salieron a la calle, empezaron a salir a la calle. Primero fueron los jóvenes, pero sobre todo las mujeres. Y empezó a verse las mujeres jóvenes, un tipo de demostración donde se quitaban el velo, empezaron a quitar el hijab en público, en lugares abiertos, en público, donde también posteriormente empezaron a cortarse el cabello, algo que también está prohibido dentro de este tipo de códigos o normas. Y esto siguió creciendo en diferentes ciudades. Pero ya traspasó. O sea, ya el detonante fue la lamentable muerte de esta joven, pero hay otros factores involucrados. O sea, el detonante fue pero ha habido otros factores que es lo que han seguido echándole candela a todo este conflicto. Y es que la realidad es que Irán lleva un tiempo, o sea, lleva varios años en que están pasando por una crisis bastante grave, una crisis económica y una crisis social. O sea, Irán es un país que tiene 82 millones de habitantes y es un país que técnicamente tiene todo, o sea, para ser una potencia mundial, y realmente lo es a nivel mundial, tiene mucha importancia. Primero, porque tiene grandes reservas de petróleo y de gas natural. Segundo, porque ellos están ubicados en lo que se llama el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa la mayoría, el 25% del petróleo mundial pasa por esa área, los barcos petroleros. Por lo tanto, esa área tiene mucha importancia dentro del comercio internacional y dentro de la economía mundial, porque el petróleo, 25% del petróleo que se mueve en todo el mundo y que se comercia en todo el mundo pasa por ahí. Y tercero, porque ellos han desarrollado o han tratado de desarrollar o están tratando de desarrollar un sistema, un programa nuclear militar. Eso es lo que están haciendo los acuerdos nucleares con los demás países y demás, ¿verdad? El acuerdo nuclear se hizo porque, digamos que para el año 2000, por ahí, 99, 2000, 2001, pues al parecer Estados Unidos, la CIA, se dio cuenta de que se estaba desarrollando un programa nuclear que no era para energía realmente, sino era un programa militar, para desarrollo militar de energía nuclear en Irán. ¿Qué sucede? Cuando eso se aparece, pues entonces a nivel internacional se forma un hecho, lo llevaron a las Naciones Unidas y pues trataron de sancionarlo. Entonces como que trataron de hacer, Irán lo que siempre ha mencionado es que eso es un programa nuclear de categoría civil, que es para producir energía eléctrica, no es para armamento. Y pues hubo un momento en el que estuvieron empezaron a hacer unas inspecciones internacionales de la ONU, iban inspectores allá para verificar que realmente fuera así. Llegó un momento en que la cosa se trancó y ellos no dejaron que volvieran a entrar otra vez nuevamente los inspectores, recibieron sanciones, siguieron con su programa. Israel, que es el principal enemigo de Irán, pues Israel denunció que ellos estaban bien cerca de finalmente concretar y poder tener una bomba nuclear. Eso fue como para 2011, 2012, por ahí. En aquel momento, Estados Unidos e Israel mandaron un ataque cibernético a Irán. Y ese ataque cibernético literalmente, además de que retrocedió su sistema, su programa nuclear como 7, 8 años atrás, de todo lo que le borró y todo, así que tuvieron que empezar de cero. También le afectó el sistema eléctrico y todo. Fue uno de los principales de los ataques cibernéticos más grandes que han habido.
Y eso pues fue retrasándolo, pero como quiera ellos volvieron a encaminarse. En el 2014-2015 Estados Unidos, con el presidente Obama, llegaron a Estados Unidos y varios países europeos, incluyendo también a Rusia, a China, que también participaba ahí, Alemania, Francia, se pusieron de acuerdo para llegar a un tipo de acuerdo en el cual se establecieron unas normas de lo que Irán podía o no podía hacer. O sea, le ponían unos límites de cuánto uranio podían enriquecer, cuánto podía desarrollar todo, para evitar precisamente que todo se mantuviera dentro del punto de vista civil de plantas de energía nuclear y proyectos nucleares de categoría civil para energía, o sea, que no fuera nada militar. ¿Qué pasa? En parte, durante todo ese tiempo, a pesar de que estaba eso, a pesar de que ese acuerdo estaba en pie y que Irán recibió unos beneficios por ese acuerdo y todo lo demás, y se le eliminaban las sanciones que había tenido antes y todo lo demás, cuando Donald Trump llega al poder, en el 2016, pues inmediatamente en el 2017, una de las primeras cosas que él hizo fue que sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear, porque decía que porque no sé, básicamente era parte de la política que tenía Donald Trump en el punto de apoyar a Israel, que nunca estuvo de acuerdo con eso, y de apoyar a Arabia Saudita, que es el otro enemigo de Irán. Y en ese sentido, pues se salió. ¿Qué pasa? Al salirse solamente se salió Estados Unidos. Los demás países europeos se mantienen. Pero la supervisión fue quedando poco a poco. Entonces, al punto de que no había básicamente supervisión sobre el programa, Estados Unidos le impuso unas sanciones a Irán. Esas sanciones fueron mermando y lastimando su economía, o sea, a niveles que ahora mismo ya tienen un 80% de inflación. Y entonces estamos hablando de que es un país que tiene reservas grandísimas de petróleo y de gas y básicamente, o sea, el ingreso anual que puede tener una persona normal en promedio son $5,000 al año. Para un país que tiene tanta riqueza y que tiene tantos recursos naturales, o sea, están viviendo realmente asfixiados en la miseria. ¿Qué sucede? El coronavirus también, el COVID en el 2020-2021, Irán fue uno de los países que más sufrió. No se tienen todos los datos porque ellos no revelan todo necesariamente, pero de los datos que se dieron, pues ellos sí se vieron bien afectados. Gran cantidad de muertes, la economía también, o sea, básicamente en todo. Todo esto viene estrangulándolo. Y todo esto se juntó. Exactamente. Más además el hecho de que ella era kurda y los kurdos siempre, de nuevo, han vivido en donde quiera, en todos los países que ellos se encuentran, pues ellos han tratado de buscar como que una autonomía, cierta autonomía o hasta cierta independencia de sus regiones. Para separarse de los países. Le ha pasado en Irak, le ha pasado en Turquía, en Siria, y pues en Irán también no es la excepción. Y pues todo eso se acumuló. Por eso que mismo incluso el gobierno de Irán empezó a bombardear asentamientos kurdos, ni siquiera en Irán, en su vecino, en Irak, los que estaban en Irak. Y los bombardeó precisamente como excusa, porque el gobierno se ha dado cuenta de que este tipo de manifestación ha seguido, ¿sí? Y lo que le ha preocupado bastante al régimen, en gran manera, es que, a diferencia de otras manifestaciones, otras protestas, pues la gente como que ha perdido un poco del miedo, o sea, le ha perdido el miedo como tal al régimen, o sea, no es que no le temen a lo que pueda hacer la policía o la Guardia Revolucionaria Islámica, o incluso las pandillas, porque hay un montón de civiles que se meten en las protestas de motora o lo que sea, que son títeres, que los manda el régimen a repartir palos a todo el que esté allí. Y no son policías ni nada, o sea, ellos funcionan como una pandilla. ¿Qué sucede? Eso les ha preocupado un poco al régimen porque, a diferencia de otras veces, ellos ven que siguen las cosas. O sea, el punto de que ahora mismo hasta las niñas en los colegios se han visto más, las niñas en los colegios se han quitado el hijab. Adolescentes, niñas se han cortado el pelo. Claro. Y entonces esto es lo que por lo general no se había visto antes. La sociedad iraní es bien cerrada y el régimen es bien cerrado. O sea, hablamos de que Irán es una república islámica, pero es una teocracia. Aunque tú tengas un presidente, tú tienes el ayatolá, que es el líder supremo, que está por encima del presidente. Y él es el líder religioso de la nación. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de un régimen que cuando ellos llegan al poder, en el 1979, y se establece lo que llaman la República Islámica, después de la Revolución Islámica, se establece la República, ellos, llega aquel momento, había un ejército.
pero para establecer que nunca le fueran a dar un golpe de Estado, ni que fueran a quitar, a remover al ayatollah, ni eliminar al régimen, ellos crearon su propio ejército paralelo. O sea, en Irán hay dos ejércitos, el ejército regular y el segundo ejército que responde única y exclusivamente al ayatollah y al régimen, que eso es lo que le llaman la Guardia Revolucionaria Islámica, o los Pastarán, ese es el nombre en persa. Okay. Que de ahí, si se acuerdan de Soleimani, el coronel Soleimani, que fue asesinado por el dron. Eso fue en Irak, ¿verdad? Que él murió. Exactamente. Pues él era un general de la Guardia Revolucionaria, porque la Guardia Revolucionaria es quien maneja básicamente todo. El programa nuclear lo manejan ellos. Quienes tienen las mejores armas, quienes tienen los mejores aviones, quienes tienen todo, son ellos, quienes tienen los sistemas de misiles. El ejército como tal está pintado, o sea, son ejércitos, pero realmente no tienen ni los recursos ni el entrenamiento. El verdadero recurso y el verdadero entrenamiento lo tiene la Guardia Revolucionaria Islámica. Que simplemente... Eso te iba a preguntar. Si esos dos ejércitos se encuentran o se llevan bien. Por lo general, después de que subió el ayatollah al poder, después de la Revolución Islámica, ellos lo que hicieron fue, aunque el ejército en aquel momento no intervino, en aquel momento, ellos lo que hicieron fue que hicieron una purga y eliminaron a cualquiera de los oficiales grandes que tuvieran como que inclinaciones que no fueran de acuerdo al régimen islámico que se creó, que se estableció en ese momento. Y a partir de ese momento, por eso crearon este ejército paralelo. La Guardia Revolucionaria está precisamente para que no tumben al régimen, para que no pueda haber un golpe de Estado. Hay que pasarle por encima a ellos primero para entonces... De por sí, ellos son un cuerpo militar, pero ellos administran empresas. O sea, varias de las industrias más importantes del país están administradas por oficiales de la Guardia Revolucionaria. Okay. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que en Irán, aunque yo veo muchas personas que hay gente que me ha preguntado que yo pienso de si va a haber un cambio de régimen o no. Yo entiendo que las protestas que se están dando ahora, lo que pueden hacer es que están sembrando una semilla para un futuro, quizás a mediano, quizás a largo plazo. Eso yo te iba a preguntar ahorita, porque acá en Occidente, con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Tenemos nuestra cultura, nuestras religiones, que han ido modificando, ¿verdad? Para pasar de los tiempos, han arreglado cosas que hacían mal en el pasado, se han ido como que acomodando, ¿verdad? A lo que estamos viviendo, sin perder, obviamente, ¿verdad? Sus creencias o sus doctrinas y qué sé yo. Pero allá en Occidente en Oriente son demasiado estrictos en esa área, ¿verdad? Hay mucho machismo, ¿verdad? Todas esas reglas que son súper sharp ahí, que como tú dices, lo del pelo, toda esa cosa. ¿Cuán posible es que con estas protestas o el pueblo, ¿verdad? Manifestándose, cuán posible es que esas reglas se vayan modificando con el tiempo, o esa gente es súper cerrada a eso y no van a dar el brazo a torcer? Yo entiendo que va a llegar un momento en que el régimen se va a ver en la obligación de hacer algún tipo de reforma, como quién sabe si a lo mejor probablemente se ha propuesto eliminar la policía de la moral y flexibilizar en cierta manera, aunque sea simbólico, algunas de las normas que existen, sobre todo sobre las mujeres. Exacto. ¿Por qué? Eso no va a aplacar las protestas, porque el que pase eso no va a hacer que la gente deje de protestar. Pero eso le va a dar una excusa o le va a dar una justificación al régimen de que hicimos algo. Una bomba de humo. Y ya los que están protestando son los revoltosos que están influenciados por Israel y por Estados Unidos. Ajá. Y por los kurdos. ¿Por qué? Porque ya el ayatollah la semana pasada hizo unas declaraciones en la televisión de Irán. El ayatollah por lo general no habla mucho. O sea, es bien rara a la vez, en público, ¿verdad? Ellos sí hablan en privado, pero por lo general no sale siempre en la televisión o algo así. Entonces, él dio un mensaje, entonces él dijo que es lamentable la muerte de esta joven. No entró en los detalles de si fue un accidente, dijo, fue lamentable la muerte de esta joven, pero lo que está pasando en las calles, esto no somos nosotros como pueblo. El pueblo no es así. Aquí se ve claramente la intervención de Israel, de los Estados Unidos,
y también de los kurdos, porque ella era kurda y los kurdos son un pueblo que son solo aparte, y ni siquiera son los kurdos que están aquí, pues eso bombardearon los kurdos que están en Irak. Ajá. Porque, o sea, como estos son extranjeros que están sembrando la cizaña, que están desarrollando todo este tipo de cosas. Esto es la CIA, esto es Israel. Que no es acá nada más que se dice que son los otros grupos, lo que les... Ay, mi madre, pero... Entonces, ese es el lenguaje, eso sirve en primera manera, pues obviamente para que tú tengas a las Fuerzas Armadas, o sea, a la policía y a los demás grupos, que entiendan que no están peleando, que lo que están peleando aquí es contra fuerzas externas, que no necesariamente contra el pueblo. No sirve de mucho porque realmente a la hora de la verdad, tú eres soldado y te vas a dar cuenta que ahí puede estar tu hermana, tu prima. Ahí. ¿Qué sucede? Que en este caso, lo que se está viendo mucho en esta protestación, aunque van por más de 200 muertos, que es mucho. Diablo. Wow. Es mucho, pero para la magnitud de las protestas y cómo opera el régimen, realmente no es tanto. O sea, yo podría esperar un número mayor, porque hay protestas en todas partes del país. También lo que pasa es que quienes están cogiendo los palos mayormente son los hombres, o sea, porque las mujeres están al frente, pero en parte sí existe este machismo y este tipo de cosas, pero aunque no lo parezca, sí vas a ver imágenes de hombres policías que le pueden estar dando a una mujer o lo que sea, pero la mayoría no. La mayoría lo que van a hacer, pues le va a pasar por el lado y se van a desquitar con el hermano o con el primo de ella que está atrás. Porque a ese le pueden dar con más gusto. Con más gusto y que no se van a meter en un revolú, ¿verdad? Bueno, se van a meter en un revolú, pero no va a ser tanto como si mataran a una mujer. O sea, el problema es que esto yo entiendo que es una semilla para el futuro, porque en Irán nunca va a haber un cambio de régimen pacífico. O sea, pacíficamente, con protestas simplemente pacíficas o manifestaciones así, no va a haber un cambio de régimen. Ya. Entonces, un cambio de régimen militar interno es bien difícil por lo que te expliqué. O sea, la Guardia Revolucionaria, las pastaranas, ellos están para proteger al régimen y ellos se benefician del régimen. O sea, ellos no le van a dar la espalda ni a la ayatolá ni al régimen ni nada, porque de eso es que ellos funcionan. Además, Irán, aunque tenga este crical interno, en el externo, o sea, estamos hablando de que Irán controla gran parte del gobierno de Irak ahora mismo. Okay. Y lo desestabiliza. Ellos controlan a Hezbollah, que no es el gobierno del Líbano, pero mandan más que el gobierno del Líbano, y es un ejército paralelo al ejército del Líbano. Okay. Tienen presencia en Siria y tienen en Yemen, ellos apoyan a los rebeldes huitíes, que son los que están peleando contra las fuerzas de la coalición de Estados Árabes, de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. O sea, a nivel internacional, en geopolítica, Irán son unos maestros en este tipo de cosas, en estrategia, en controlar y en manejar. El crical lo tienen internamente. Ahora mismo. Así es que se revientan las cosas de adentro para afuera. Sí, porque tú puedes tener un problema con un sistema, que no tiene derechos civiles. Un régimen totalitario no tiene derechos civiles, pero mientras tengas la economía bien, pues algo se puede lograr. El problema es cuando no tienes derechos civiles y también hay una crisis económica y la gente tiene hambre y la gente está en la calle y está pasando todo este tipo de cosas a la vez. Las manifestaciones empezaron por la muerte de él, que fue el detonante, o sea, pero la mayoría de la gente que está allí ahora mismo no necesariamente solamente por eso, es por la crisis. Otra razón por la que no va a haber un cambio por ahora es que realmente son simples manifestaciones, pero no hay un movimiento político organizado ni nada por el estilo, no hay un líder político. Ni siquiera dentro del régimen hay un disidente, alguien que piense como de una manera diferente, que tú puedas decir, mira, ese general o ese ministro está fuera de él y él pudiera ser el que pudiera aprovecharse del sentir que hay en la calle para reenfocarlo. No, no lo hay. O sea, y mientras tú no tengas eso, no va a funcionar. O sea, porque si hay algo que es lo que Irán siempre ha sido muy inteligente, el régimen, es que ellos eliminan rápido a los disidentes. En el 2009 hubo unas protestas bien grandes después de unas elecciones. Porque en aquel momento ganó el más conservador, probablemente que era Ahmadinejad,
que probablemente sepan quién es, que es uno bajito, que siempre, el que dijo una vez que Israel era el diablo y tenían que borrar a Israel del mapa. El garete. Exactamente. Pues ese tipo, cuando él ganó las segundas elecciones en el 2009, el que lo estaba retando, de apellido Mojave, él dijo que eso fue un fraude electoral y la gente salió a la calle a protestar. Después de eso, ese tipo lo condenaron a arresto domiciliario y lleva desde el 2009 en arresto domiciliario. O sea, desde el 2009 no puede salir de su casa. Diablo. Está brutal. Entonces, y estoy hablando de una persona que puede ser quizás alguien que tenga quizás un poquito de liderazgo en ese sentido. Y pues por eso yo sé que las protestas a la gente le interesa, pero lo más que yo puedo entender que pueda pasar por ahora es que va a haber alguna que otra reforma que el régimen va a decir, mira, vamos a eliminar esto de la policía de la moral, vamos a flexibilizar un poco más las normas. Ajá. Y en el peor de los casos, lo que hacen normalmente los ayatolas, el régimen de los ayatolas, es que le echan la culpa al gobierno actual. Y vamos a votar al presidente que está ahora, disolvemos el gobierno y se hacen elecciones nuevas. Que es lo mismo, porque el presidente manda hasta donde lo deje llegar el ayatola. Okay. Pero tienes a alguien a quien culpar. Ya está. Bueno, pues ahí tenemos básicamente, ¿verdad?, lo de las protestas y todo eso. Hablando, ¿verdad?, cambiando un poquito el tema y hablando de lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿verdad?, que para que nos dé un breve resumen, ¿verdad?, de cómo empezó todo y hasta dónde hemos llegado, ¿verdad?, en estos últimos días, el supuesto ataque al ese puente estratégico de Rusia, más los misiles que le zumbaron supuestamente en respuesta, ¿verdad? Un breve resumen de lo que está pasando en Rusia y en dónde estamos parados hoy en ese conflicto. Pues la guerra ha continuado a largo plazo, como en mayo cambió de lo que había originalmente sido lo que se suponía que Rusia había pronosticado que sería, que era una guerra corta y sencilla, hey. como todo le salió el tiro por la culata y las cosas le salieron completamente al revés. Le salieron Putin las cosas. De lo que eran sus planes, de lo que ellos esperaban que sucediera. Pues en aquel momento, a finales de abril, comienzos de mayo, Rusia cambió su estrategia y decidió enfocarse en controlar y tomar control de toda la región del Donbass, que es el este del país, que es la parte que limita con la frontera con Rusia. Y pues en mayo y junio, pues ellos lograron ciertas victorias, ganar cierto territorio, un territorio considerable. No fue algo tan rápido como se esperaría que fuera, pero en aquel momento, al moverse al Donbass, siempre se había dicho que el estilo de la guerra iba a cambiar a un estilo de guerra convencional y una guerra a largo plazo. Y que se supone que ese tipo de guerra beneficiaría más a Rusia que a Ucrania. Claro. Porque precisamente el ejército de Ucrania se suponía que era más pequeño, es más pequeño que el de Rusia, y en aquel momento no estaba tan bien equipado, aunque con el pasar de los meses, pues han sido ayudado, recibiendo unos upgrades de parte de Estados Unidos y otros países de la OTAN, en armamento y en equipo y en todo lo demás. ¿Qué sucede? Ya como para julio más o menos, como que se estancó la ofensiva de Rusia, y cuando digo se estancó es que ya no ganaban más territorio, simplemente se estaban manteniendo en el mismo área. Yeah. Pero no estaban no habían logrado expandirse ni nada. Entonces, y en septiembre comenzó lo que se llama una gran ofensiva de parte de los ucranianos para recuperar muchos territorios. Esta ofensiva, que ha sido muy exitosa, o sea, en un mes recuperaron un montón de territorio, gran parte del territorio que habían ganado los rusos. Esta ofensiva fue organizada por Estados Unidos. Los ucranianos tenían una idea de lo que querían hacer y los americanos le dijeron no, de esta manera no, porque si haces esto no te va a funcionar, tú lo que vas a hacer es esto y esto, y ellos le diseñaron el plan y funcionó a la perfección. Estados Unidos, ¿verdad?, ha desestabilizado a Rusia sin tirar un tiro. Indirectamente. No, Estados Unidos está llevando el party de su vida, o sea, realmente ellos con esta guerra, si uno quiere ser cínico, o sea, más allá de que les han brindado armamento, que han vendido armamento y todo lo demás, o sea, ellos están vendiéndole gas licuado a toda Europa, todo el gas que Rusia dejó de venderle como parte de la estrategia y de las sanciones y de la estrategia que tiene que ha tratado de imponer Rusia para obligar a Europa a doblegarlo, a ver si de esta manera pueden obligar a Ucrania
a negociar, pues el gas que no están recibiendo de Rusia se lo está vendiendo Estados Unidos en gas licuado a unos precios bien altos. De igual manera, le han vendido armamento. De igual manera, con las sanciones han logrado pisotear y poner por el piso la economía de Rusia a un punto que técnicamente, o sea, no se van a poder recuperar en décadas. Y, como yo siempre dije, cuando comenzó la guerra, yo decía que independientemente del territorio que ganara Rusia, todo el territorio que pudiera ganar Rusia, la realidad es que como quiera iban a perder la guerra, porque el territorio que ellos pudieran ganar en esta guerra no compara con lo que ellos iban a perder en cuanto a las sanciones, su economía, no solamente en cuanto a los aspectos del dinero que está ingresando, lo que vendan o lo que no vendan, sino lo que no pueden comprar, porque las sanciones le impiden a ellos comprar un montón de equipo tecnológico, un montón de equipos que viene de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes, que esas sanciones pues básicamente es lo que los van a tener a ellos en un retraso, en un atraso de años y décadas, sin contar las sanciones a su economía y todo lo demás. Pues, ¿qué sucede? Sin contar también los daños que han tenido en sus negocios. Su mejor cliente en la venta del gas era Europa. Y aunque alguna gente puede decir que después de que termine la guerra nunca más le van a comprar gas, yo no estaría tan seguro. Quizás no le van a comprar jamás ni nunca al mismo cantidad, pero si en algún momento esta guerra termina el año que viene o lo que sea, a mí no me extrañaría que más adelante, en 2 o 3 años, se restableciera algún tipo de nuevo acuerdo, menos, pero de nuevo acuerdo respecto al gas, porque todavía Europa depende del gas, sobre todo Alemania y otros países, y aunque ellos deberían aprender a no depender solamente de Rusia, pues la realidad es que ellos, cuando estamos en buenos términos, ellos le pueden proveer grandes cantidades de gas a unos precios baratos. Y yo por lo general sigo un montón de analistas y economistas europeos, españoles, franceses, alemanes, que en este sentido de lo que tiene que ver el mercado europeo saben más que los americanos, porque el americano te va a decir que no, que eso nunca se va a arreglar. Pero como tú lo ves con los europeos, y como ellos saben cómo los europeos mismos saben cómo ellos mismos se conocen ellos mismos, la mayoría dicen que ellos no descartan eso. Ahora bien, tu pregunta del puente, sí, el sábado pasado, pues el puente sobre el estrecho de Kerch, que es el puente que une a Crimea con Rusia, sufrió un atentado. Aparentemente fue un camión que estaba transitando por ahí y tenía explosivos. Se entiende que el chofer no sabía, y entonces pues él se detonó justamente también cuando estaba pasando un tren, y eso provocó severos daños al puente. Ese puente era bien importante, o es bien importante para Rusia en varios aspectos. El golpe le afecta tanto en el punto de vista estratégico, porque por ese puente es que pasan los trenes que llevan suministros, equipos, armamento a la península de Crimea, para de Crimea subir al resto de donde se está peleando la guerra ahora mismo. Y también es bien importante para Rusia en el aspecto simbólico, sobre todo es un golpe para Vladimir Putin, porque este puente se inauguró en el 2018. Una vez Rusia anexa Crimea en el 2014, Putin ordenó la construcción de este puente, que se hizo en un tiempo relativamente récord, porque este es el puente más largo que hay en Europa ahora mismo. Entiendo que eran cerca como de 11 millas. 11 millas. Sí. Y entonces, incluso más largo que de los propios puentes de los Cayos de la Florida y todo esto. Y en ese sentido, cuando eso se inauguró, el primero que entró por ahí guiando un truck y todo eso fue Putin. O sea, y ese puente tiene un significado, aunque el puente no se llame Vladimir Putin, tiene un significado simbólico para él. Además de que es como que su gran obra, su obra faraónica y uno de sus grandes logros. Así que es una bofetada en la cara. ¿Qué sucede? Al parecer todo esto fue obra de los servicios secretos y fuerzas especiales de Ucrania, que organizaron todo este tipo de atentados. Como respuesta, el lunes y el martes hubo bombardeos, se dio bombardeo en diferentes ciudades de Ucrania. Atacaron Kiev, ¿verdad? La capital. Exacto, tocaron Kiev y otras ciudades que hacían meses que no se habían bombardeado. Y más que nada, esto era más o menos como, yo lo digo como que es una especie de perreta o de desquite de parte de Rusia, de parte de Putin en este sentido, porque
es la única manera en la que tenía en este momento para poder tratar de demostrar como que superioridad o algo, ¿no? o que estaba devolviéndole el golpe a los ucranianos por lo que había recibido. Pero te pregunto, antes que siga, ¿Ucrania se atribuyó ese ataque? ¿Tú crees que fue un autosabotaje? Se lo han atribuido autosabotaje? directamente no. ¿Tú crees que haya sido un autosabotaje, por decirlo así, o no es posible que ellos no me parece. Okay. Ucrania ya ha desarrollado, por ejemplo, en agosto hubo un atentado en pleno Moscú, que fue el atentado en el que murió la hija de un ideólogo y filósofo nacionalista ruso, que era bien, se dice que era bien cercano a Putin, realmente no era tan cercano a Putin. Lo que pasa es que su ideología, Putin lo ha utilizado mucho para poder establecerlo de toda su teoría de que todos los pueblos rusos deben estar juntos, las antiguas repúblicas de la Unión Soviética deben estar unidas bajo la madre Rusia y todo este tipo de teorías geopolíticas. Y este señor, Alexander Dugin, se creía que el atentado era para él, pero quien terminó falleciendo fue su hija, Daria Dugina, quien de un coche bomba. Y aunque originalmente no se había podido descifrar quién había sido, los rusos en aquel momento culparon a los servicios secretos ucranianos, y tan reciente como la semana pasada en el New York Times señala que la CIA reveló que esos fueron los servicios secretos ucranianos, sin cooperación y sin haberlo consultado con los americanos. Básicamente los americanos dijeron, yo no tuve nada que ver en ese atentado que fue en Moscú a 1920, eso fueron ellos. Y técnicamente en muchas cosas los ucranianos son, sí, ellos reciben ayuda y reciben asesoría de Estados Unidos en cierto punto, pero también ellos son medio loquitos en otras cosas, que ellos son de armas tomadas, o sea, ellos ejecutan ciertas acciones sin miedo a nada. Okay. Y en este caso sí fue planificado por ellos nunca lo han aceptado ni lo van a reconocer directamente, porque después de reconocerlo se puede entender como que un acto terrorista, a pesar de que estamos en una guerra y que también se puede interpretar que todos estos bombardeos en zonas civiles pueden ser actos terroristas. Claro. Pero en ese sentido, sí, no lo han reconocido. Okay. Sí, mala mía, Nieto, ¿verdad? Y cuando pasó eso del atentado o del ataque o de los misiles, del accidente al puente, estuvimos cerca de que hubiesen usado armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o demás. Yo lo pensé y te lo iba a preguntar, pero ahí mismo fue que hablamos y yo dije, pues se lo pregunto cuando estemos hablando del podcast. Mira, lo que sucede es que se ha sacado un poquito de contexto, toda esta situación de las armas nucleares. Ajá. Y también, y parte del que ha contribuido también a esto es Biden, que indirectamente lo hizo, y pues después ha tenido que, ayer mismo en una entrevista que tuvo esta semana con CNN, pues bajó la intensidad, le bajó 10 al discurso. Vengo ahora, muchachos. Sí, ahí Orlando. Tranquilo. Porque estaba escalándose la situación. ¿Qué sucede? La doctrina nuclear rusa siempre ha dicho, o sea, que es el manual que ellos utilizan de cómo se defiende, cómo van a utilizar las armas nucleares y todo lo demás. La doctrina nuclear rusa, eso está por escrito, establece que cualquier ataque a la integridad territorial de Rusia podría justificar que se utilicen armas nucleares tácticas. Armas nucleares tácticas se refiere a que son más limitadas, o sea, no es como una bomba como la de Hiroshima, sino que son bombas más pequeñas y que quizás el ataque, la destrucción o la devastación instantánea al momento se ve más limitado, es como que más pequeño. Y digo instantánea porque posteriormente todo el daño que viene con una explosión nuclear, pues eso ya tú no lo puedes contener. Claro. Y como Chernobyl o como lo que pasó en Fukushima. Pero por lo menos el ataque directo es más limitado. Es lo mismo que enviarle no es como enviar un misil nuclear, una bomba nuclear como la de Hiroshima o Nagasaki. Ahora bien, eso siempre está sobre el tablero. Estados Unidos siempre lo ha sabido. Por más decirte, en mayo hubo un reportaje, en mayo hubo una conferencia de prensa donde el director de inteligencia, o sea, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que es lo que combina a la NSA, a la CIA y todo esto, y la inteligencia militar y todo,
pues dijo sí, que eso era posible y que si en algún momento Rusia se veía acorralada o se veía una situación donde se diera probablemente un ataque o una invasión directa, vamos a poner, a Crimea, que ya ellos lo consideran parte de ellos oficial. O sea, Crimea siempre ha sido ruso. La única razón, el único periodo de tiempo que Crimea dejó de ser parte de Rusia fue entre 1953 y el 2014. Y fue porque pertenecía a la Unión Soviética y porque Nikita Khrushchev, que era de Ucrania, en aquel momento dijo un día en el Kremlin, pues mira, la península de Crimea ahora es ucraniana. Pero como todo era el mismo país, a nadie le importaba. Ajá. Pero por el resto del tiempo eso siempre fue parte de Rusia, desde la época de Catalina la Grande, en 1700 y pico. Ok, ¿qué sucede? La realidad es que siempre existe esa posibilidad. Si tú le empujas a Rusia, siempre existe esa posibilidad de que ellos puedan responder así, porque técnicamente por manual se supone que ellos pueden hacerlo. Que lo hagan son otros 20 pesos. Y la realidad es que es bien difícil que lo hagan en ese sentido, porque Estados Unidos ya ellos le han dejado saber cuál es la respuesta que ellos le van a dar en este caso si se utilizan armas nucleares tácticas en Ucrania. Hubo una entrevista que realizaron hace como 2 semanas, más o menos, 1 semana y media, 2 semanas, al general Petraeus. Él fue el general que estuvo a cargo por muchos años de Estados Unidos en Afganistán y que luego dirigió la CIA. Y él mencionó que la estrategia en ese tipo de casos, Estados Unidos no tiene que contrarrestar con armas nucleares, sino que con armas convencionales, Estados Unidos y la OTAN atacarían y bombardearían a todas las tropas rusas que están en territorio de Ucrania y Crimea. Okay. Y básicamente, pues, lo borrarían del mapa, es básicamente lo que le dijeron. Eso lo sabe, todo ese tipo de información, eso se intercambia entre los países, y eso Estados Unidos se lo ha dejado también saber a Rusia. Y obviamente Rusia también. Sí, siempre, los canales siempre siguen abiertos. Exacto. Esos canales de comunicación entre los militares, eso siempre sigue abierto. No importa la situación, por más no hablan Putin con Biden, pero entre generales y ministros entre generales y ministros hablan, entre ministros de defensa y secretario de defensa hablan. Okay. Claro. Y se dejan saber ese tipo de cosas. Y de la misma manera en que Estados Unidos le dice eso, pues Rusia también le contesta, pues si yo haces eso, yo voy a hacer esto otro. Es parte del fronteo y del blog, pero se lo están dejando saber. ¿Qué sucede? ¿Por qué este tipo de comentario de parte de Biden? Que lo que surgió fue un comentario que dijo Biden en un fundraising, diciendo de que nunca habíamos estado tan cerca del Armagedón, y ahora ha tenido que, en la entrevista que tuvo con CNN, bajó y dijo que no, que es verdad, que sí, siempre existe esa posibilidad, pero que él no cree que Putin lo vaya a hacer porque sabe las consecuencias que puede tener. Bajó el tono del lenguaje para evitar seguir escalando la cosa, porque realmente ese tipo de lenguaje en cierta manera sí beneficia a Putin, porque lo que Putin no está logrando en el campo de batalla lo puede lograr de otra manera, con lo que se llama la guerra híbrida, que la está peleando no contra Ucrania, la está peleando contra Europa. Recientemente, en la última semana, tú puedes buscar las noticias y vas a ver que han habido una serie de sabotajes o extraños accidentes en diferentes instalaciones ferroviarias y de energía en Alemania y en otras partes de Europa. Okay. Hace como 1 semana y media, 2 semanas, tuvieron las explosiones estas del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, los 2 gasoductos que pasan por el mar Báltico. Okay. Sí, que tuvo de esas explosiones no se sabe realmente, o sea, no se sabe quién fue el que las provocó. Se entiende que fue sabotaje, que no fue algo normal. Eso está más que claro que fue sabotaje. Ahora bien, la principal, pues, si te preguntan, pues tú podrías pensar que fue Rusia. Yo pienso que realmente fue Rusia. Okay. Porque hay ciertas cosas que le benefician en ese sentido. Rusia había cortado el suministro de gas a Europa como parte de la estrategia que ellos tienen de dejar a Europa acercándose al invierno con el frío y con los precios bien altos, que sobre todo ahora mismo en Europa, además de que están en racionamiento, países como Alemania, que son la 4ª economía del mundo, ha tenido incluso empresas que cerrar porque tienen que ahorrar energía y además los costos de energía están muy altos, demasiado altos. Y todo esto precisamente por el problema con el gas. Y esa es una de las estrategias que está utilizando Rusia, porque si tú no puedes ganar, Ucrania va a seguir peleando mientras los demás países le den dinero y le den armas.
cuando no haya más país que le pueda dar armas, o sea, los otros países pueden obligar a Ucrania a sentarse en una mesa de negociación en la medida en la que ellos le digan, mira, no te puedo dar más ayuda. Okay. Todavía no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a ese punto, y probablemente por ahora no vamos a llegar a ese punto. Pero Rusia está apostando a eso. Y Rusia lo que está apostando es que ahora se acerque el invierno, y en 2 o 3 semanas cae el invierno en toda esa época, entonces se congelan, siendo irónico, se congelan el conflicto, las hostilidades en Ucrania como hasta finales de febrero. Eso te iba a preguntar. Vamos a coger un break. Eso mismo, vamos a coger un break de la guerra o ¿verdad? Vamos a ver diferentes ataques, ¿qué es la que hay con eso? Va a haber, no digo, obviamente no es como que se coge un break y todo el mundo se va, pero la cosa se estanca, porque ya de por sí te tiene que empezar a estancar, porque ya estamos en la temporada de lluvia, y cuando empieza a llover allí, todo eso se enfanga, y cuando llueve un montón, se enfanga. Entonces, cuando por ejemplo, por Ucrania, si quiere recuperar más territorio, se le hace imposible después de cierto punto que los tanques y los blindados puedan seguir avanzando. Entonces tú necesitas eso para poder tratar de recuperar territorio. Yeah. Además de que Ucrania llegó a las orillas del río Dnieper, y ese río es sumamente ancho, y realmente tú puedes ganar territorio hasta ese punto, pero cruzarlo ya son otros 20. Y precisamente por eso pudieron derrotar a los rusos que estaban ahí, porque los rusos que estaban ahí estaban atrapados y no tenían mucho escape, no tenían mucha forma de poder recibir suministros, porque precisamente lo que queda, para un lado tenías a los ucranianos y para otro lado tienes el río. Ahora mismo a los ucranianos se les puede hacer, no es tan fácil recuperar nuevos territorios una vez para eso, cuando tú tienes que cruzar el río, y ahí se te complica un poco. ¿Qué sucede? Aunque dentro de todo yo entiendo que Ucrania va a tratar de hacer algún tipo de jugada grande en las próximas semanas para tratar de tomar una de 2 ciudades, o Mariupol o Melitopol. Eso está en el sur, ¿verdad? No, esos son ellas están como más para el este. Ya. Son las ciudades que están en la franja que conecta Crimea con la frontera con Rusia. Yeah. Porque si topan alguna de esas ciudades, pues interrumpen, como quien dice, la línea consecutiva de conexión que tiene Rusia. Y por eso yo entiendo que ellos van a tener, además de que si toman una de esas 2 ciudades, el golpe moral para los rusos y el hype moral para los ucranianos es grandísimo. No sé si puedan hacerlo, no sé si les dé tiempo antes de que venga el invierno. Okay. Así que en ese sentido, esos podrían ser los próximos pasos. ¿Qué sucede? Cuando la cosa se paraliza un poco, ya desde hace tiempo Putin está haciendo sus jugadas en otro tipo de terreno, en el terreno político. Quizás las decisiones militares que han tomado los rusos sean catastróficas o no sean las mejores, pero en el aspecto dentro de todo político, de negociaciones, de tras bastidores, de guerra híbrida, de presión a otros gobiernos, ahí todavía ellos mantienen algo de su grip. Y en ese sentido, eso es lo que yo entiendo que están haciendo. Dentro de todo, para los rusos lo que están tratando es de sobrevivir lo que queda antes de que llegue el invierno. Y no perder más territorio. ¿Y cuánto le queda a esto, Nieto? No, esto va, si no se llega a ningún tipo de negociación, que no lo veo por ahora, en un futuro inmediato, esto vamos a seguir quizás hasta el verano que viene o más. Wow. Pregunta. Vamos a estar viendo una guerra nuclear, eso no va a pasar, ¿verdad? A lo mejor eso solo contestaste a Omi, pero... Sí, él dijo que puede estar, está ahí, ¿verdad? Pero que él no lo ve claro por ahora. Ok. Siempre es una posibilidad, pero no es tan exagerado como lo quieren pintar. Le favorece a Vladimir Putin el que se hable tanto de esto, porque eso siembra el miedo en los europeos. Claro. Y en la manera en que se ve el miedo en los europeos... Sí, porque allá es que van a caer las primeras. Exactamente, el daño viene a Europa, no tanto a Estados Unidos. Y entonces es allá donde les preocupa realmente. Y ese tipo de discurso, o sea, por eso cuando Biden dijo eso, yo dije, le está haciendo un favor a Putin. Ajá. Porque sí, lo vi en Alemania, en Francia, en cualquier otro lado. Y dice, coño, yo soy que me voy a joder y los americanos están por ahí votados. Se le empiezan a meter presión a sus líderes. Y la realidad es que en Europa hay, o sea, no es la mayoría, pero en Europa hay parte de la población ya está de acuerdo, están en contra de que continúe la guerra.
porque ellos están pagando ya los platos rotos en el aspecto económico, con lo que les hablé de las facturas de la luz, el racionamiento de la energía y todo lo demás. Ya. Imagínate con una amenaza adicional. Más estamos hablando de este tipo de sabotaje y este tipo de otras cosas. Ok. Bueno. La gasolina sigue subiendo. Sí, ahora va a bajar. No va a bajar, va a subir por buen tiempo. Ay, no, los árabes decidieron que van a bajar la producción para mantener los precios altos. Así que por eso es que está subiendo la ellos tienen que recuperar lo que perdieron en el encierro, en la cuarentena y toda esa cuestión. Exactamente. En el 2020 los países, las monarquías árabes, las monarquías petroleras de la península arábica, pues básicamente todos ellos perdieron. O sea sus economías se vieron por el piso. Okay. ¿Qué sucede? En el 2021 empezaron a recuperar y ahora en el 2022 también. Y por eso mismo mantenían los precios, se estaban manteniendo esos precios altos. Y no querían, ellos lo que hacen es para mantener los precios altos, lo que tú haces es que no aumentan la producción, mantienen la producción baja y de esa manera, pues entonces se mantienen los precios altos. ¿Qué sucede? Habían bajado un poco los precios y a pesar de esto, hace como 2 meses, Biden viajó a Arabia Saudita a reunirse con el príncipe Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de allá, de Arabia Saudita, para negociar con ellos, porque Arabia Saudita es el principal país que lidera la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo, que son los que básicamente fijan el precio. Entonces, en aquel momento él se reunió con MBS, con el príncipe bin Salman, y hasta chocaron puños y todo lo demás, algo que se había estúpido porque Biden hace como cuando llegó a la Casa Blanca había denunciado al príncipe porque él está acusado obviamente del asesinato del periodista Khashoggi, Jamal Khashoggi, el periodista saudita que murió en Turquía. Y entonces habían condenado a su régimen en aquel momento, que se supone que era aliado de Estados Unidos, pero han condenado por violación de derechos humanos. ¿Qué pasa? Que con el fin de poder agobiar la crisis, la inflación y todo lo demás y lograr que los precios bajaran, pues Biden viajó allá y alegadamente le prometieron que eso iba a pasar y pues le acaban de dar una bofetada en la cara cuando esta semana la OPEC se reunió y dijo que iban a bajar su producción, a reducirlo en 2 millones de barriles diarios menos. 2 millones de barriles de petróleo diarios menos. Hay que economizar gasolina. Exactamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué ahora Arabia Saudita ya no le está haciendo caso a Estados Unidos en ese sentido? Esto viene de algo y Estados Unidos se ha buscado esto en los últimos años, por lo menos con quien se suponía que era su aliado. Yo nunca he considerado que los sauditas sean aliados realmente de Estados Unidos, sino que eran aliados por conveniencia. Porque la relación de ellos surgió del beneficio, pero también de la intimidación. Y me explico. Me voy a ir un poquito más para atrás para ver si para tratar de explicarlo un poquito más claro. Zumba. La razón por la que, ustedes nunca se han preguntado por qué razón es que el dólar es la moneda principal que controla, que domina el mundo. ¿Y desde cuándo es así? No, desde que empezaron a tener, ¿verdad? Influencia en el petróleo, ¿no? Viene desde antes. Cuando en 1944 se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, todavía no se había acabado, pero ya estaba claro de que los aliados iban a ganar. Hubo una reunión de más de 40 países en un pueblito de Estados Unidos que se llama Bretton Woods. Y en esa conferencia se trataron de poner de acuerdo a diferentes países para establecer cómo iba a haber el régimen económico posterior una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y todo. En esa conferencia fue donde se pudo establecer que el dólar sería la moneda principal. ¿Por qué? Porque el franco y la libra esterlina estaban muy debilitadas porque la guerra había sido en Europa, Estados Unidos era donde único no se había visto afectado, su economía estaba más sólida en ese momento. En esa reunión, obviamente la Unión Soviética se paró y se fue, pues ellos son comunistas, y no iban a caer dentro de este mismo lugar. Entonces se estableció que el dólar iba a ser la moneda que iba a respaldar a nivel internacional. Los británicos no estuvieron de acuerdo en su momento, podían entender que debía ser una moneda que no fuera emitida por un país real como tal, sino como que
por una institución internacional y que no fuera un país específico el que tuviera eso. Pero Estados Unidos, porque tenía respaldo de la moneda, y en aquel momento se estableció que el dólar iba a estar respaldado por el oro de Estados Unidos. Ajá. Y se estableció pues que Estados Unidos iba a proveer ese oro, y se estableció, por ejemplo, que el valor de una onza de oro se iba a valorar en $35 la onza. En base a la cantidad de las reservas de oro que tenía Estados Unidos y todo lo demás, era que se mantenía el valor del dólar. Okay. Y todo el mundo, entonces Estados Unidos siguió produciendo, imprimiendo dólares, y los países comprando dólares, porque el comercio internacional se empezó a correr en base a esto. Eso fue en 1944, pero ya en los 60 empezaron a haber problemas con esto, sobre todo Francia. En aquel momento, a finales de la década del 60, el presidente de Francia en aquel momento, Charles de Gaulle, él dijo, mira, le digo a Estados Unidos, básicamente, mira, está bien, tú me estableciste esto, yo voy a hacer algo. Yo voy a juntar aquí están todos los dólares que yo tengo aquí, así que yo voy a ir para allá, te los voy a entregar a ti, tú me vas a dar todo el oro que se supone que me toque por estos dólares que tú tienes allí en tu reserva. Y Estados Unidos empezó a dar. ¿Por qué? Porque una vez empezó, ya a finales de los 50 y comienzos de los 60, que empezó la guerra de Vietnam, se empezó a cuestionar realmente si Estados Unidos tenía la suficiente cantidad de oro para poder respaldar su moneda. Ajá. Y la realidad es que Estados Unidos por muchos años después se comprobó que ellos realmente no lo tenían. O sea, ellos estaban respaldando su economía en la idea de que le estaban creando a los demás de que tenían suficiente oro para poder respaldarlo. Después lo que pasó con Francia, vino un problema, porque entonces si todos los países deberían hacer lo mismo Estados Unidos, ellos no tenían el oro para poder respaldar, cuando todo el mundo te diera todos los dólares. Había mucho más oro, mucho más dólares corriendo que el oro que se supone que debiera. Y se supone que no fuera así, se supone que eso estuviera respaldado. ¿Qué pasa? Llega el 1971 y entonces ahí Richard Nixon tiene que avisar que Estados Unidos va a dejar de utilizar el sistema del respaldo del oro para el dólar. Okay. Que se iba a salir de los acuerdos de allí, que realmente lo iba a respaldar por diferentes cosas que tienen que ver con la economía, con lo que establecía la Reserva Federal y otro tipo de cosas. Pero no va a utilizar el oro, porque la realidad es que no tenían el oro para poder respaldar. Okay. Y por mucho tiempo ya estuvieron viviendo con una ilusión de que, pues, mientras tú no me lo vengas a pedir, esto se mantiene el valor que tiene, y realmente ni siquiera se sabía exactamente cuánto oro tenía Estados Unidos en ese momento. Claro. Todo era una idea que tú te crees que tú tienes tantas toneladas, por ponerlo así, pero no se podía poder comprobar. Ajá. Y de suceder eso, pues eso podía afectar completamente y se podía derrumbar la economía y todo. Básicamente era una ilusión en ese momento. Okay. Nixon tomó esa decisión. Y por un momento empezó a funcionar todo bien. ¿Qué pasa? En el 1973 explota la guerra de el Yom Kippur, que es una guerra de Israel contra algunos países árabes, contra Siria, Egipto. ¿Cómo se llama esa? Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, porque se dio en la festividad del Yom Kippur, que es una de las festividades principales de los judíos. Okay. Y fueron atacados por sorpresa. En aquel momento la guerra duró 2 semanas nada más. Okay. En esa ocasión, de ahí fue que también se obtuvieron los altos de Golán, que todavía los tiene, que son territorios que es de Siria y que todavía lo ocupa Israel y todo esto. ¿Qué sucede? En esa ocasión, Estados Unidos, Francia, los países europeos apoyaron a Israel. Okay. ¿Qué pasó? Aunque la guerra duró 2 semanas, posteriormente los países que controlan la OPEP son los países árabes, que son musulmanes. Y ellos se molestaron por el apoyo que le estaban dando Estados Unidos y los países europeos a Israel, y establecieron un embargo del petróleo entre el año 73 y el 74, al punto que no le vendían petróleo a Estados Unidos, no le vendían petróleo a Europa, al Reino Unido, a Francia, a ningún país. ¿Qué sucede? Esto, en esa ocasión fue cuando los precios de la gasolina se dispararon a unos niveles increíbles, la economía, la inflación, la economía se cayó, o sea, literalmente fue una crisis. Okay. ¿Qué pasa? La situación se había puesto tan y tan difícil, e incluso con lo que había la sospecha de que los países de la OPEP podían decidir, pensaban decidir que no iban a seguir negociando el petróleo, tampoco en dólares. Entonces, lo que iba a ser un golpe aún más grande, además de lo que ya había pasado con el oro. Ajá. Pues si pasaba eso, iba a ser un caos para la economía.
de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estados Unidos le metió presión en aquel momento a Arabia Saudita. Okay. Y empezaron a presionarle hasta que hasta que se concretó hasta una cumbre entre el rey Faisal de Arabia Saudita en aquel momento y Nixon. Y en aquel momento, pues ya lo que le dejaron saber los americanos a los árabes era lo siguiente. Le dejaron ver su poderío militar y le dijeron, pues mira, nosotros estamos dispuestos, si tú sigues apoyando y sigues estableciendo que el petróleo la moneda que va a regir el petróleo, el precio del petróleo va a ser el dólar. Ahí viene la palabra petrodólares, de ahí fue que se empezó a utilizar el término petrodólares. Ajá. Entonces, pues, nosotros no tenemos problemas, nosotros primero nos vamos a hacer de la vista larga con todas las violaciones de derechos humanos que ustedes tienen. Okay. Segundo, les vamos a ayudar a mejorar aún más su economía y invertir su economía. Les vamos a dar armamento y les vamos a dar de todo, les vamos a vender armas y les vamos a vender de todo. Y nos vamos a asegurar de que por lo menos ustedes no tengan problemas políticos, de que te vayan a tratar de hacer una revolución interna ni sacarte y todo eso. Y los vamos a proteger contra cualquier guerra o la situación que suceda externa. Y entre esa intimidación militar más esos beneficios, pues Arabia Saudita llegó a ese acuerdo. A partir de ese momento, el petróleo, pues oficialmente ya sí se gestionó. Antes se estaba utilizando el dólar, pero se hizo oficial el término petrodólar y todo ese tipo de cosas. Eso ayudó mucho más a mejorar la estabilidad del dólar. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, pues, viene esa relación más cercana entre los árabes sauditas y Estados Unidos. Pero eso se ha ido deteriorando en los últimos años. Primero, como te dije, las denuncias de que las condenas al príncipe MBS por parte de Estados Unidos por lo de Khashoggi. Segundo, Estados Unidos ha dejado de venderle armamento como le vendían antes a los sauditas. Tercero, Arabia Saudita y otros países árabes están metidos en una guerra en Yemen, peleando contra los huitíes que están apoyados por Irán. Irán es el principal enemigo regional de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita son sunitas y los Irán son chiitas, facciones en contra del Islam. Entonces, Estados Unidos le quitó el apoyo a esa guerra y no la presencia no solamente de Arabia Saudita, sino de los otros países árabes en esa guerra de Yemen, que realmente sí, es lo que estaba pasando ayer era una masacre. Pero lo que estoy explicando son todas las razones por las que Arabia Saudita ya ha dejado de confiar en ellos. Y para colmo, se da toda esta renegociación del acuerdo nuclear con Irán, lo cual no solamente molesta a Arabia Saudita, molesta a Israel. Y entonces, que es otro aliado de Estados Unidos. Pues todas esas cosas se han acumulado, más la situación económica de que a Arabia Saudita le conviene tener el precio del petróleo alto para poder mejorar aún su economía. Okay. Entonces todo eso se da y Arabia Saudita ha llegado a un punto en el que dicen, mira, ¿por qué rayos yo le tengo que estar haciendo tanto caso a Estados Unidos? Porque yo debo velar por mis intereses. Por soy más que los países árabes, no solamente Arabia Saudita, sino países árabes como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y todo, no se han unido a las sanciones a Rusia. Porque aunque Rusia no forma parte de la OPEC, Rusia forma parte de la OPEC Plus, que es como que la OPEC más Rusia, pues se llama OPEC Plus, porque Rusia es un gran productor de petróleo. Entonces, la Unión Europea buscaba ponerle un tope al precio del petróleo ruso para evitar, como para tratar de sancionar a Rusia. Así que con este tipo de situación que creó la OPEC al limitar la producción, lo que hicieron fue que se para el carajo los planes de la Unión Europea de ponerle un tope al petróleo ruso. Algo que es hipócrita, porque la realidad es que le ponen eso una sanción y no estás comprando petróleo ruso, pero lo que estaba pasando era que todos en alta mar estaban cambiando el petróleo de los cargueros petroleros rusos a petroleros de Grecia y Chipre en alta mar. Y como que se estaba vendiendo. Igual que con el gas y con el petróleo, lo compraba India a precio barato, a precio de descuento, porque Rusia se lo vendía bien barato, porque a India no le importaban las sanciones, y entonces India lo cogía, lo refinaba y lo vendía más caro a Europa. Así que como quiera se estaba dando la misma sangre, era una hipocresía, realmente. Las sanciones no están funcionando. Lo último es que ahora mismo China le está vendiendo China le compra gas
a precio barato a Rusia, que se lo está vendiendo, todo lo que no se le estaba vendiendo a Europa, se lo está vendiendo a China. Entonces, China esta obligación tiene, desde los tiempos de Donald Trump, uno de los acuerdos que llegó es que iba a aumentar la compra de gas licuado a Estados Unidos. Ajá. Para quitar sanciones, tarifas y todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? China lo que está haciendo es, como le tiene tanto gas que no le hace falta, el gas que le está comprando a Estados Unidos a precio barato, se lo está vendiendo a Europa. Ay, que yo te puta. Y así que como que, o sea, todo esto se ha creado, todo esto viene, por eso es que las sanciones en muchos sentidos son hipócritas, porque al final la cosa se sigue dando igual, y el negocio se sigue dando igual. A veces todo ese tipo de cosas, pues ¿qué sucede? Los países árabes han decidido que ellos no se van, Biden dijo que no, que va a reevaluar su relación con Arabia Saudita, y el trato que le están dando y que van a haber consecuencias. No va a haber ninguna consecuencia. O sea, realmente, ¿qué puedes hacer? O sea, realmente no hay mucho que puedan hacer. O sea, ellos han decidido tomar esa decisión y no los culpo, porque la realidad es que técnicamente la posición de Arabia Saudita es, ajá, tú quieres que yo te ayude y que te ayude en esto porque tienes la inflación y todos estos costos y todo lo demás. Pero no me apoyaste en Yemen, dejaste de venderme armas, tú dices que yo violo los derechos humanos, que es verdad. No está muy lejos de la realidad. Estás tratando de cuadrar un acuerdo. ¿Para qué tú quieres que yo baje los precios? Y como que estás tratando de cuadrar un acuerdo nuclear con Irán, que va a permitir entonces que Irán pueda vender su petróleo allí. Así que como quiera, a la larga, me vas a joder a mí también. Como quiera, me vas a joder, pues cuando entre Irán, la cantidad de petróleo que puede producir, que puede meter Irán en el mercado, me va a bajar los precios como quiera a mí, me va como quiera afectar a mí. Mira, vete para el carajo, resuélvete tú allí. Vete y háblate trata de que los venezolanos puedan prender la planta y empezar a sacar petróleo de allí, del petróleo que ellos venden o lo que sea, pero no vengan para acá con esas cosas porque en realidad esa es realmente la lógica de lo que pasó. Claro. Y por eso fue la bofeta. Okay. Obviamente a los americanos les duele que cada vez que si, los americanos están acostumbrados que todo lo que hacen, pues lo que piden, pues se lo cumplan. En esta ocasión, pues no ha sido así. Pero la realidad es que los países árabes también se han dado cuenta que también Estados Unidos abandonó esa región hace un tiempo porque se ha enfocado en Asia, en bregar con China, con el problema de China. Y ahora ellos abandonan también la región, se ha disparado también el extremismo islámico. O sea, realmente dice, ya tú no me estás ayudando de nada. Entonces, para colmo, tú tienes tu propia industria, que es la del fracking, que cuando te es costo efectivo, me jodes a mí también el negocio del petróleo. O sea, ¿de qué carajo estás hablando? O sea, no hay negocio para mí. O sea, pendejo soy yo si te hago caso. Y eso fue lo que realmente pasó. Y por eso es que los precios están disparando. Y luego de todas esas conversaciones y eso, Biden se acostó a dormir porque está viejito y no puede hablar mucho. Literalmente, sí, exacto. Él se fue de allí pensando que sí. Triste fue que antes de que él fuera para allá, en 2 ocasiones, hace como 4 meses atrás salió la noticia de que él llamó allá a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos para tratar de hablar con ellos allá y tratar de negociar y no le cogieron el teléfono. Porque realmente ya ellos dijeron, mira, o sea, a mí no me importa, o sea, yo no es que sea socio de Rusia, pero si Rusia me ayuda a mantener los precios, además de que Rusia no me está criticando, le importa un carajo si yo violo los derechos humanos o no, no me está afectando, no me está exigiendo que haga esto o esto o esto. Pues, brother, si tú no me vas a ayudar y no me vas a brindar nada, tampoco me estás dando protección, sacaste las tropas de aquí, no me quieres vender armas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué socios somos nosotros? Sí. Es básicamente la posición de ellos. Le tienen las manos, como decimos, las manos en las bolas. Cuando ellos quieren apretarlas, se las aprietan. Exactamente. Exacto. No, y ellos saben que realmente le afecta a Biden en el sentido de que, pues la inflación y porque vienen los midterms y todo este tipo de cosas. Que la inflación aquí la tenemos precisamente por el PUA, una de las razones principales por el PUA. Todos esos chavos que se imprimieron de más en el 2020, se lo dijeron en aquel momento, es verdad, todo el mundo lo disfrutamos, que está bueno, pero la razón es que había tanto dinero corriendo en la calle que por eso mismo eso creó realmente la inflación. Y eso se pronosticó. Sí, eso se dijo. Mira, Nieto, entonces, pues hermano, ¿qué más se puede decir? ¿Cuándo va a bajar? ¿Va a bajar algún momento? ¿No va a bajar? Más adelante, eso siempre va, tarde o temprano va a bajar, pero que no por los próximos 2 o 3 meses, probablemente no. Cuando les convenga a ellos, cuando les convenga. La guagua se llena con 50, papi, está cabrón. Pues, y que probablemente se va a llenar con 60 ya mismo. Y te metes a un carro eléctrico y te lo cobran en la energía eléctrica.
Sí, exacto. Pero cuando te quejes de la energía eléctrica, por lo menos tienes que pensar que en Europa están pagando energía eléctrica más cara. Claro. Es verdad que no se va la luz, pero... y la calidad de vida es mejor, pero pues... Pero están pagando luz cara. Y los que... ¿Cómo se dice? Los que nos afecta la estupidez humana, pues es a nosotros los comunes, como decimos. ¿Verdad? Por las estupideces de los gobernantes y de los líderes que, ¿verdad? Que no sé, que hay cosas que no se entienden, pero aquí estamos. Bueno, yo lo que a mí me resta decirle a los seguidores de Nieto que lo empujen a que siga grabando su podcast, que lo tenía ahí abandonado. No, ya con este me lo puedo quitar, ya a la gente que me está pidiendo podcast, pues ya con esto ya pueden. No, y si no quieres grabar, tú sabes que lo que tienes que hacer es tirarme y vienes y grabas acá con nosotros. Después 2 semanas. Ahí está, 2 semanas de contenido ahí. Y miren el punto, miren lo positivo. Si viniera una guerra nuclear en las próximas 2 semanas, probablemente pueden decir, mira, este fue el último podcast donde habló Nieto. No, con eso, Nieto. Mira, Nieto, ¿dónde te consigue la gente? Mira que el te fuiste un poquito ahí. 60 años, o sea que una vez que estuvimos en un almacén. ¿Cómo es, Nieto? Repite eso que dijiste, que te fuiste un poquito ahí. Te fuiste un poquito la señal, repite eso ahí. El 16 de octubre, que es el domingo, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles en Cuba, así que es un buen momento para que empiece una guerra nuclear. No llame, Nieto, por favor. Mira, Nieto, di las redes sociales porque nos ponen nerviosos. Nube negra. En Twitter me consiguen como Mr. Tonitas _ 2 romanos, Mr. Tonitas 2. Y pues en todas las plataformas está The Grayson, pueden escuchar los episodios viejos. Esperemos que pronto, antes de que se acabe el mundo, que explote una guerra nuclear, pues, saquemos un nuevo episodio, pero mientras tanto pueden escucharlo aquí en exclusiva en el Colegio Podcast. Y ahí tienes un clic que lo puedes sacar y lo puedes poner ahí de promoción. Es el que va de promoción. Omi, ¿dónde nos siguen a nosotros? No pagado. Bueno, nosotros nos siguen por todas las redes sociales como los del Colegio Podcast, tanto en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, ¿verdad? Y Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. Ya ustedes saben por dónde nos siguen, como los del Colegio Podcast en todas ellas. Sí, bueno, Nieto, gracias, brother. Sabes que aquí a la orden. Si no quieres grabar, aquí estamos nosotros. Vamos a ver. Dale, gracias a ustedes. Dale. Gracias a ti. Cuídese. Los del colegio.